Pro. Sigma Studio Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Leo Ortega y el día de hoy tenemos el honor de presentarles en esta sesión de videos a través de YouTube, donde estamos ubicados como Sigma Studio Radio. Y hoy tenemos la presencia, como les decía, y el honor de que nos acompañe aquí en las instalaciones de la Universidad Humanitas a la maestra Carla Iglay López Vega. Gracias, maestra, Muchas gracias por la invitación. Un gusto a todos. Buenos días. Sí, maestra, pues háblanos de dónde eres originaria, sí. Sobre tu trascendencia, sobre toda la experiencia tan amplia que tienes, sí, de muchos años. Bueno, gracias. Sabemos que es de muchos años. Pues aquí de manera muy breve. Soy originaria de Monterrey, Nuevo León. Soy maestra en Derecho, ¿sí?, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con 23 años de carrera judicial, ingresé desde siendo estudiante de Derecho desde los 18 años al Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en el que estuve por ahí 18 años. Después participé en un concurso de oposición para el cargo de juez de distrito especializado en Derecho del Trabajo, cuando existían los concursos de oposición para la formación de jueces, en el cual resulté vencedora, y con motivo del cargo de jueza de distrito especializada en Derecho de Trabajo fue que me dieron la inscripción aquí en el estado de Querétaro a partir de noviembre del 2021. De noviembre del 2021 hasta agosto del 2025 ocupé el cargo de jueza de distrito especializada en Derecho de Trabajo en el primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, y pues cargo en el cual concluí con motivo de la reforma judicial. Sí, así es. Pero cuéntanos, bueno, sabemos que tú fuiste de los promedios más altos, por ahí supimos. Ah, también, sí. En cada concurso de oposición pues se inscriben miles de alumnos y solamente hay lugar para las 20 mejores calificaciones. Sí, sí, sí. Y entonces en el concurso en el que participé obtuve el primer lugar en calificación o de promedio de todos los participantes a nivel nacional, y sí, fue el primer lugar tanto en la categoría de hombres como mujeres, porque ya al final nos dividían hombres y mujeres, pero sí tuve el primer lugar en aprovechamiento, por así decirlo, y pues sí, muy orgullosa de eso. Gracias. Okay. No, créanos que es el tener aquí a la maestra es una de las, académicamente y también profesionalmente, cuéntanos así rápidamente, dentro de tu ejercicio como jueza, algún caso que haya sido relevante, que te ha dejado algo. Sabemos también que eres una persona muy humanista y tu formación en la materia de Derecho pues nos habla de que siempre estás en defensa, en este caso del trabajador. O sea, al hablar de un abogado es que te va a defender en algo. Sí. Y tú eres en materia laboral. Platícanos. Así es. Bueno, la materia laboral se presta sobre todo porque tiene una íntima relación con los derechos sociales, con los derechos humanos, los derechos del trabajo, ¿no? Entonces, es una materia en la que conoces cada uno de los casos en particular, son muy interesantes y claro que te dejan huella. Llega un momento en que como juzgadora tienes que aplicar la ley, pero el lado humano es importantísimo porque en muchos casos realmente decides en justicia. O sea, hay una línea muy delgada en que puedes, digamos, que darle la razón o no a una persona. Y entonces ahí es cuando el humanismo entra y esta sed o este amor por la justicia, y dices, bueno, puedo dictar la sentencia en cualquier sentido, pero en mi sentimiento o en mi razón de la justicia y aplicando esta humanidad, pues le voy a dar razón a este trabajador para que se reincorpore, lo reinstalen o le otorguen la seguridad social. Entonces, ha habido muchas sentencias que me han marcado, pero sí particularmente, híjole, hay muchas, pero hay una sentencia en la que hice una ponderación de los derechos. En el caso de la mamá es una ascendiente que su hijo, soltero y sin familia, fallece, y entonces esta persona pues tiene derecho a una pensión de ascendencia, ¿no? Conforme a la ley del IMSS. Sí. Ella dice, yo no quiero mi pensión de ascendencia porque yo ya tengo 85 años, decía.
Entonces yo quiero que me devuelvan el dinero que hay en la Afore de mi hijo. Entonces, conforme a la ley y a lo estrictamente establecido en la ley, no se le puede hacer entrega de ese dinero que hay en la Afore, sino que forzosamente se le debe de dar la pensión de viudez. Sin embargo, ahí hice una ponderación de derechos porque ella decía que de acuerdo a su derecho de libre desarrollo de personalidad, ella no quería su pensión. Dice, a ver, yo tengo 85 años, palabras más, palabras menos, me dice, a lo mejor mañana me muero. Entonces, ¿yo para qué quiero una pensión? Yo quiero disfrutar el dinero ahorita que tengo vida y en lo que me resta. Sí, entonces, pues por ahí hice una ponderación de derechos muy interesante, el derecho al libre desarrollo de personalidad, el derecho a la seguridad social, y al final, en justicia, pensando que es cierto, a ver, es una señora de 85 años, que ella ya quiere disfrutar, pues haciendo una resolución en justicia, opté por devolverle el dinero. Ok. Sí. Sí, no. Es, digo, uno de muchos. No, y creo que lo dices, maestra, muy... Tocaste la parte humana, o sea, ya el tiempo que tenía de vida esa persona era... Pues bueno, es feo decirlo así, pues ya la... Digo, esperemos que viva más, pero la realidad es que el promedio de vida en México, o en el caso de la mujer, sí es de entre 85 y 90 años, o sea... Así es el máximo, entonces pues sí, mejor disfrutar pues, ese dinerito a una pensión que pues iba a durar. Sí, pues, y por ejemplo, ahí si yo hubiese aplicado estrictamente lo que dice la ley, le tendría que haber negado lo que me pedía. Okay. Pero cuando aplicas esta ponderación de derechos, esta humanidad, esta justicia, y es donde haces ese tipo o dictas ese tipo de resoluciones. Sí, y créanme que es algo que yo le valoro. La conozco relativamente poco a la maestra, pero en lo poquito que la he conocido, el aspecto humano es algo que ella lo trae pues tatuado, por lo que he tenido por ahí pues a investigar. Y bueno, pasemos a la parte, nosotros somos un espacio donde vamos a estar tratando temas de ciencia, tecnología, salud. Esa es nuestra bandera, digámoslo así. Y ¿nos puede hablar si el derecho es una ciencia? Si lo podemos relacionar ahí. El derecho forma parte de las ciencias sociales. El derecho es una ciencia que estudia el comportamiento humano en la sociedad, que establece normas jurídicas para delimitar esta conducta humana, ¿no? Entonces, claro que el derecho es una ciencia, es ver este comportamiento en la sociedad, las reglas que aplican, cómo las debe de cumplir para vivir en armonía. Entonces, el derecho sí es una ciencia. Sí, así es. Y una ciencia social por ahí. Una ciencia social, así es. Social. Bueno, entonces por eso si se preguntan por qué en Sigma Studio no nos, digamos, acartonamos en decir hablar ciencia, tecnología y salud, sino abordamos todas las ciencias y las ciencias humanas, que en este caso es una ciencia humana, y pues por ahí ya nos dejó claro la maestra que sí es una ciencia. Sí, es una ciencia. Una ciencia social. Y compleja, porque a veces las ciencias exactas sumamos, restamos y nos dan un parámetro y ahí lo dejamos, pero la humana sí es... La ciencia social, como parte de la humanidad, de estas ciencias humanas que nos rigen nuestra conducta en sociedad, es más compleja, porque bien lo dices. En una ciencia exacta el 2 más 2 es 4, y por más que quieras cambiar la fórmula, el orden de los factores, etcétera, te da 4. En una ciencia exacta. En una ciencia social no, porque recuerda que siempre hay factores. ¿Qué factores se ven en esta ciencia social? Oye, si estás hablando un tema de igualdad, mujer-mujer, hombre-mujer, o una de estas personas tiene discapacidad, una de estas personas tiene, pertenece a algún tipo de género, está tratando de un menor de edad, es una persona de la tercera edad. Entonces, según este tipo de factores que rigen en la sociedad, las reglas sociales cambian, o sea, el derecho cambia y se ajusta según cada persona o según el caso en concreto. Entonces, el derecho como ciencia social es muy complejo
Y ahí es la importancia del conocimiento de los derechos humanos, del conocimiento de la idea o la percepción de lo que es la justicia, porque justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces sí es más complejo, pero muy bonito el derecho. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pasando a la parte en cuanto a tecnología, actualmente estamos en una tendencia muy marcada en cuanto a inteligencia artificial. Actualmente Sigma Studio está participando con Bloque en el municipio, en todo lo que es emprendedores, y ahí nos están dejando muy claro que la inteligencia artificial pues va a una velocidad, va como a 1000 por hora. Ahora, ¿qué relación hay en cuanto a los litigantes en derecho? Porque se presume que en el futuro no muy lejano de 10, 15 años, pues sí, ya no vamos a necesitar un abogado, porque pues ya de hecho están utilizando la IA para trabajar resoluciones, bueno, demandas, en fin. ¿Qué opinas en relación a eso? Sí, híjole, sí podría suceder. Me acuerdo que mi mamá me hablaba, ¿no? Hay una película que se llama Cuando el futuro nos alcance. Es como una película sesentera o setentera. Y lo estamos viviendo. El futuro ya nos alcanzó. De la pandemia para acá, que fue en el 2020 hacia ahora, estos 6 años, ha evolucionado tanto. ¿En qué ha afectado, en qué afectará o cómo es aplicable? Como todo, los extremos son malos. Sí. Todo bien medido, todo bien utilizado es siempre favorable y nos va a servir. Entonces, la inteligencia artificial bien aplicada, bien regulada, nos va a ayudar. El tema es que ahorita no está regulada la inteligencia artificial. Todavía no hay normativas, hablando en derecho. No hay reglas que establezcan el campo de aplicación de una inteligencia artificial. ¿Sí? Se utiliza, sí, pero se utiliza porque la tecnología se aplica, tienes a ChatGPT o tienes a Copilot y de diversas herramientas de inteligencia artificial que ya se están usando, incluso por ejemplo en el ámbito jurídico, en las entrevistas de trabajo ya se están utilizando la inteligencia artificial, o sea, ya para filtrar tus perfiles, si tú vas a aplicar para un trabajo, ya le metes toda la inteligencia, el algoritmo que necesitas y te filtra a quiénes son los mejores candidatos. Sí. En materia jurídica ya hemos visto noticias, por ejemplo, actualmente de los nuevos ministros, que hay quienes leen directamente de alguna herramienta o aplicación de ChatGPT, por ejemplo. Y es increíble lo que este tipo de herramientas te puede hacer. Sin embargo, como todavía no está normativo ni regulado, es un riesgo, jurídicamente hablando, porque como toda ciencia exacta, finalmente la inteligencia artificial es una ciencia exacta que se basa en algoritmos. Y tú le metes el algoritmo que requieres y te da un resultado. Pero no tiene la humanidad, no tiene el discernimiento, no tiene esta subjetividad que se necesita en el derecho para aplicar al caso concreto y ajustar la norma. Entonces, ahorita en materia de derecho es riesgoso el tema de la inteligencia artificial. ¿La puedes utilizar como una herramienta auxiliar? Sí, porque te va a dar los conceptos básicos y genéricos del derecho, pero no te lo va a aplicar al caso concreto, ¿sí? Porque todavía no alcanza a tener esta sencillez o esta humanidad de entender como estos factores de que si es un menor de edad, una persona con discapacidad, es una persona vulnerable y demás. Entonces, en el ámbito de trabajo sí ya se está usando en muchos casos la inteligencia artificial, pero todavía no está regulada. Y ahorita lo que se está buscando a nivel nacional, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, es regularlo. Entonces, sí es una herramienta que tenemos, pero en derecho todavía no, nos falta mucho. No, y voy de acuerdo con usted, de acuerdo a lo que se ha trabajado en inteligencia artificial, sí, es una herramienta, como dice, no está regulada, no es segura y nunca va a sustituir al ser humano, o sea, esa parte creo que
va a haber, yo creo que ahí se va a equivocar la inteligencia artificial. No creo que los vayan a sustituir, porque siempre un abogado, la asesoría, el hablarnos sobre las posibilidades, sobre los caminos, sobre la ley y sensibilizarnos, y el acompañamiento que da un abogado en diferentes casos o situaciones, pues yo creo que no lo va a hacer. Como dice bien la maestra, también hay que tropicalizarlo, o sea, no es el mismo juzgado de Querétaro al de Monterrey, ¿no? Al de la Ciudad de México. Así es. Entonces, porque la cultura de una sociedad se rige según el sector. Entonces la ideología, el comportamiento, las conductas son diferentes aquí en Querétaro a Ciudad de México. Sí. Entonces la forma en la que tú lo vas a regular es según o resolver es según el caso en concreto. Entonces la inteligencia artificial no tiene todavía estos matices que se necesitan para el derecho. Entonces, como herramienta, padrísimo que se puede aplicar, pero de ahí a decir que ya las sentencias todas en su totalidad las elabore la IA, no. Que en lugar de jueces estén ya, sea la inteligencia artificial, o que ya no existan abogados y que todo sea a través de la IA, es complejo. Es complejo. Sí, yo creo que ahí no va a ser tan fácil y no creo que se vaya a dar. Bueno, como dice la maestra, son varios factores y son factores humanos, o sea, ahí indiscutible. Y la tercera, bueno, salud. Cuando hablamos de salud, pues hablamos de la norma, la 35, la NOM 35. Hablamos del acoso laboral, hablamos de todos esos temas y del estrés que también viven actualmente los trabajadores. Pues yo he escuchado casos en Querétaro que viven estresados, compañeros, amigos, gente que he tenido la oportunidad de platicar con ellos. Ahí, ¿qué nos puede hablar sobre esta norma? Si realmente está funcionando o qué nos puede comentar en relación a esto. Bueno, el derecho es cambiante y evoluciona. ¿Y por qué? Porque pues riges una conducta humana en la sociedad. Entonces, justo después de la pandemia, o sea, es increíble lo que pandemia socialmente nos trajo al mundo. Después de pandemia empezaron a surgir todos estos temas de estrés. ¿Por qué? Porque la persona trabajaba en casa y aparte era el jefe hablándole, tengo que hacer esto. Y al mismo tiempo, como estaba en casa, a los patrones o jefes se les hacía fácil estar enviando un mensajito a las 12 de la noche, sábado, domingo, 1 de la mañana, porque decías, pues estás en tu casa, y empezó como que a aumentar el tema de la carga mental, el estrés del trabajo, porque como ya no había una jornada, porque estabas trabajando en casa y el jefe daba por hecho que tenías tiempo libre, no sé. Entonces empezaron a crear a partir de ahí, a establecer esto del derecho a la desconexión, ¿no? Se empezaron a crear, a incluir como enfermedades de trabajo todas estas de los riesgos psicosociales, el estrés, la ansiedad, la depresión, que derivan del trabajo. De ahí se modifica o se reforma la Ley de Seguridad Social para ampliar el catálogo de enfermedades, de enfermedades mentales como riesgo de trabajo, y además la norma 035. ¿Qué establece la NOM 035? Esta regula o establece los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces es obligatoria para todos los patrones establecer, más bien revisar periódicamente cómo andas en ese ámbito en tu centro de trabajo. Es decir, ¿qué te genera estrés o quién te genera estrés? Entonces se hacen entrevistas, encuestas anónimas o no anónimas, buzones, etcétera, canales de denuncia, y se te hace todo un análisis en tu centro de trabajo y dices, a ver, en el área de, no sé, de manufactura o de aquí, resulta que hay un foco rojo en el líder que es el gerente, entonces habla con tu gerente, trabájalo, enséñalo, el tema de liderazgo y relaciones en el trabajo. Entonces, esto es lo que regula la NOM 035 y su aplicación es obligatoria. De tal forma que si tú no cumples con esta normativa, en tu centro de trabajo te puede llegar una inspección de la Secretaría del Trabajo y las multas son altísimas. Sí, son altísimas porque son por número de trabajador. ¿Y qué busca la NOM? ¿Qué buscó esta reforma en la Ley de Seguridad Social?
pues el bienestar. Sí, sí, Porque al final, por más inteligencia artificial, por más robots que ya se estén empleando, automatización, el elemento humano es fundamental en la sociedad. Sí. O sea, a ver, de ahí venimos, o sea, de la humanidad de la sociedad. Entonces tú no puedes desgastar a tu elemento humano. No puedes generarle un estrés que le ocasione un perjuicio, no solo en su inestabilidad mental, en su estabilidad familiar, ¿no? O sea, porque viene todo esto. Entonces, ¿qué se busca? Proteger al ser humano o a la persona como tal, para que en el centro de trabajo, en el medio ambiente de trabajo en el que se desarrolla, pues lo vea como tal, como un trabajo. Porque por muchos años a nuestras generaciones nos enseñaron que el trabajo es primero, ¿no? Y así estuvieras enfermo con temperatura y todo agripado, iba uno a trabajar porque decías tengo que cumplir, ¿no? Y realmente la idea de esta norma es vamos a equilibrar tu vida personal, armonizarla con tu trabajo y vamos a ver que en los centros de trabajo no se te exija más que lo que corresponde, de tal forma que no te ocasione alguna enfermedad. Ok. En cuanto a, relacionado con este tema también, ahorita la última reforma laboral, ¿qué opina acerca de la reducción de 48 horas a 40 horas? Y esto hago un poquito de referencia en otros países como Alemania, que he escuchado, no he tenido la oportunidad de visitarlo, la verdad, pero sí se cuida mucho al trabajador, que no se desgaste, que no trabaje más de sus horas, porque lo que quieren es que la pieza o el producto, más que nada que se fabrican en Alemania, pues cuente con las características y la calidad que ellos manejan. Sí, fíjate qué interesante que lo mencionas. Aquí voy a precisar algo. Yo siempre he estado de acuerdo en la reducción de la jornada, ¿no? Digo, sé que hay asegúnes por los temas administrativos y fiscales que va a implicar para los patrones y para las empresas, definitivo, sí, entonces es otro tema. Pero en cuanto al tema de salud, en la mayoría de los países de Europa, sí la jornada es de 40 horas o menos, pero la diferencia es que las 40 horas allá sí son productivas. ¿En qué sentido? O sea, personas me han compartido experiencias de decir, es que si tú en cualquiera de esos países son las 5 de la tarde y es tu hora de salida, entonces tú te quedas trabajando. Después de tu hora de salida, viene tu supervisor y te dice, ¿por qué no te has ido? Es que no he terminado. ¿Cómo que no has acabado? A ver, ven, y ya entonces te revisan a ti. A ver, ¿por qué todos tus compañeros sí acabaron y tú no has concluido tu trabajo? Entonces, vamos a revisar qué estás haciendo para que tú seas efectivo, productivo y acabes. Bueno, eso es en Europa. En México, voy a usar esta palabra que luego me dicen que a lo mejor está fuera de lugar. En México es uno de los países en el que se aplica las famosas horas nalga. Ajá, sí. Perdón. ¿Qué es la hora nalga? Ustedes lo saben. Como godines que somos. Llegas, entras a las 9, para empezar llegas 9:10. Ajá, llegas directo al cafecito. Y luego llegas, si es lunes, oye, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hiciste? Bla, bla, bla. Total, te vienes sentando en tu escritorio a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana apenas estás abriendo tu agenda y viste algo, me voy al baño y luego regreso. Finalmente empiezas a ser productivo a lo mejor de 12 a 3 y ya a las 3 dices, ya me voy a comer. Desgraciadamente en México es el tema de la baja productividad. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con las 40 horas? O sea, platicando con otras personas, les digo, a ver, es que tú como patrón o centro de trabajo tienes que empezar a establecer un índice o unas metas de productividad para que dentro de las 40 horas se cumplan. Y establecer a lo mejor incentivos para los trabajadores de decir, si tú cumples en tus 40 horas con lo que te corresponde a tu meta semanal, hay un incentivo, ¿no? Y ya de ahí la necesidad de pagar horas extras, ¿no? En lugar de que les pagues horas extras, pues págales este incentivo. Entonces, si es todo un tema, en México va a ser compleja la aplicación de las 40 horas precisamente por la idiosincrasia que tenemos como mexicanos. Como mexicanos, sí, ¿no? Nos gusta mucho como dices, el cafecito, al rato, pues vete por los taquitos, vamos a almorzar. El pastel de cumpleaños. Las celebraciones. Así es. Y ahora que viene el Mundial,
No, pues vas a ponerte a ver los juegos a la hora del trabajo. A la hora del trabajo nos llevamos la tele. Entonces yo ¿qué recomiendo? Recomiendo establecer estos parámetros o estas normas. O sea, una vez que tú analizaste que humanamente tú le puedes exigir, ¿no? Exigir una meta semanal a tu trabajador. Sí. Algo que esté dentro de sus posibilidades, que ya realizaste un estudio, que dices que en una semana sí se puede cumplir, sin ocasionarle ningún tipo de estrés, etcétera, y ponerles, esta es tu meta semanal. La tienes que cumplir en 40 horas, para que esas 40 horas sean efectivas. Sí, o sea, básicamente lo que estoy hablando es adiós horas nalga. Sí. Perdón. No, sí, es que es cierto. Sí. Es verdad. Entonces, eso es lo que va a implicar, y es mutuo. Es una responsabilidad tanto del patrón como del trabajador ser efectivo en esas 40 horas, ¿no? Porque ¿cuál es tu recompensa como patrón? La efectividad, que se cumplan con tus metas que tú necesitas para que funcione tu empresa. Y para el trabajador, más tiempo y calidad de vida. Así es, sí, es algo que en la actualidad sí se justificaría que necesitamos más tiempo y calidad de vida con las familias, porque se está perdiendo, y eso está pues acarreando también la pérdida de valores. Ya los valores, yo creo que son buenas intenciones y debemos recuperar eso, y es una de las pilares también de nuestro concepto como estación de radio, y como también en este concepto visual que estamos manejando ya en YouTube, pues fortalecer los valores, el humanismo, y en compañía de la ciencia, tecnología, porque no deben estar, digámoslo así, divorciadas. Debemos ir de la mano, y esa es la razón también de ser de nosotros como este concepto de radio y también en este caso de YouTube. Maestra, para terminar, ¿cómo te definirías tú en tres palabras? En 3 palabras, bueno, sí, humanista, definitivamente, sí. Humanista. Híjole, estas son 2, pero es apasionada del derecho, apasionada por lo que hago, y defensora. A mí me encanta, o sea, yo no puedo ver una injusticia. Entonces esas, profesionalmente hablando, serían las 3 palabras con las que me definiría. Y créanme que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, por lo poquito que la conozco a la maestra, he tenido el contacto, y agradezco pues mucho el que nos esté apoyando en la realización de este podcast, digámosle así, y también a las facilidades de la universidad, pero más que nada a ella, porque es una de las profesionales con gran trayectoria, gran experiencia, y como les digo, humanismo, y se ve, o sea, yo creo que ya lo percibieron, y créanme que cuando me aceptó el poder realizar este podcast, pues me sentí, ahora sí que sentimos más que nada la calidad de la persona, que es lo más importante. Gracias, muchas gracias. Su servidor, soy especialista en calidad, y grandes maestros siempre me corrigieron que aunque los métodos, las técnicas, las normas, las manejemos al 100 y seamos profesionalmente hablando de los mejores, si no lo haces de carácter humano, no me hables de calidad. Me dijeron, primero sé una persona de calidad y después usted me habla de calidad. Claro, sí. Entonces, qué bonito consejo. Sí, y creo que eso se me quedó y se me va a quedar para siempre. Es algo que también soy humanista, y bueno, te agradezco mucho, maestra, el apoyo, el espacio. No sé, otra cuestión que nos quisieras hablar en tu materia actual. Pues bueno, sí me das, primero gracias por la invitación. La verdad muy bonita aquí la universidad, también gracias por invitarnos en su espacio a hacer esta grabación. Y pues bueno, como persona humanista, amante y apasionada del derecho,
Esta nueva etapa sí ha sido un poquito compleja porque yo estuve 23 años de mi vida en el ámbito jurisdiccional, en el Poder Judicial de la Federación, y pues ahorita ya me toca estar por fuera. Y en este reencuentro o en esta reinvención, porque uno se tiene que reinventar, pues actualmente justo lo que quiero es, o a lo que me estoy dedicando es a consultar justo la aplicación entre patrón y trabajador, a consultar esta parte humana de que se acerca algún patrón y me dice, tengo esta situación en mi área laboral, y decirle, a ver, vamos a hacer esto en respeto a los derechos del trabajador, te recomiendo que hagas esto. Honestamente a muchos no les gustan mis consejos, pero les digo que ante todo el respeto a los derechos de los trabajadores y a los derechos humanos, tanto del patrón como del trabajador. Y entonces sigo aplicando esto que me gusta y que me enamora, que es el derecho social, como parte de la ciencia social, que es el derecho social. Y entonces esta consultoría, y me he llevado muy buena sabor de boca, porque de verdad cada vez hay más patrones responsables, socialmente responsables de su personal, que me dicen, ¿cómo podemos ajustar esto para que los trabajadores tengan un mejor forma de o calidad tanto trabajo como personal? Y entonces eso es lo que he hecho como proyecto de profesional, dedicarme a la consultoría. Ok, pues ahí la tienen, nos ofrece consultarla, y creo que si lo hacen es de lo mejor que tenemos, no solo en Querétaro, ¿eh? Sí. Yo considero que es en México, y por otras situaciones que he tenido experiencia, sí lo es, créanme que sí lo es. Y pues ahí la tenemos. Vamos a dejar tus datos en pantalla. Por favor. Sí, gracias. Mis redes sociales, teléfono de contacto, muchas gracias. Para cualquier consultoría en este aspecto, basada en la experiencia judicial. Sí. Pues también agradecer a la maestra Brenda Grimaldo, al maestro Antonio Pérez, quien dirigen esta noble Universidad Humanitas. Agradecemos pues todo el apoyo, y se sintió la calidez con la que nos apoyaron para la realización de este podcast, y pues los vemos en el próximo, aquí en su espacio de Sigma Studio Radio. Les vamos a traer gente de mucha calidad y sobre todo de mucho humanismo. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bajamos las revoluciones para conectar con lo que de verdad importa. Música, historias y esa dosis de realidad que no vas a encontrar en la estación. Dale play y quédate cerca. La estación perfecta para tus oídos. Sigma Studio Radio.